La opinión de Pedrito, capítulo 2. Vox y la Constitución. El partido de ultraderecha suele apelar al cumplimiento de la Constitución y de las leyes como uno de sus caballos de batalla. Sin embargo, eso de predicar con el ejemplo no es lo suyo, y basta con revisar su programa de 100 medidas para ver que ese respeto a la Carta Magna solo se refiere a una parte de ella. He aquí algunos ejemplos de propuestas de Vox que no tendrían encaje en el texto constitucional, todas ellas sacadas del primer bloque de medidas que tienen bajo el título España, Unidad y Soberanía. Empezamos con la medida 1. Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales. Se podría pensar que para ello se puede aplicar el artículo 155, como ya hizo Mariano Rajoy, pero de un modo más amplio. Sin embargo, este artículo no sirve para suspender una autonomía, como ya ha indicado el Tribunal Constitucional, que en una de sus resoluciones indicó que la limitación de la autonomía que se deriva de la aplicación de este artículo ha de ser temporal, pues no cabe ni la supresión de la autonomía ni su suspensión indefinida, ya que el fin de la intervención no es otro que restaurar el orden constitucional. Ya en su día, cuando se redactaba la Constitución, la Alianza Popular, luego el Partido Popular, quiso añadir una rectificación al artículo 155, que por aquel entonces era el 154. En él se pedía lo siguiente: en casos graves, el Gobierno podrá acordar la intervención de una región autónoma, dando cuenta inmediata a las Cortes. Las medidas pueden comprender la suspensión de uno más de sus órganos de gobierno. Y sigue más en la solicitud. El resultado de la votación sobre esta propuesta fue un abrumador rechazo, con 284 votos en contra y solo 17 a favor, dejando claro que no se podía hacer uso de este artículo para suspender una autonomía. Y seguimos con la medida número 2. Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía. Esto es, ilegalizar partidos por sus ideales políticos, en contra de lo que dicta el artículo 1 de la Constitución, que propugna como un valor superior el pluralismo político. Ya hay medios para ilegalizar partidos, y no hay que basarse en ideales políticos. El artículo 22.2 de la Carta Magna tiene recogido que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Avanzamos un poco más con la medida 3, en la que se pide un agravamiento de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna afrenta a ellos debe quedar impune. Choca frontalmente con uno de los derechos fundamentales que están reconocidos como tal y tienen especial protección, el artículo 20, que reconoce el derecho a la libertad de expresión. A este respecto también hay un precedente. Fue el 14 de marzo cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron las fotos de los monarcas en 2007. En palabras del Tribunal Europeo, actos como el indicado forman parte de las condiciones de pluralismo, tolerancia y amplitud de miras sin las cuales no hay una sociedad democrática. La sentencia ordenaba a España, es decir, a todos los contribuyentes, a indemnizar a los acusados con 9.000 euros en conceptos de gastos y honorarios. Sigamos con la cuarta medida, que habla del castellano y su defensa a ultranza en detrimento de otras lenguas autonómicas. Al final del punto, se propone suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación. No tiene en cuenta que, para el acceso a la función pública en comunidades como Cataluña, también se exige el conocimiento del castellano, teniendo que superar una prueba de nivel a aquellos extranjeros que no puedan acreditar un conocimiento de la lengua. Tampoco tiene en cuenta el artículo 3.3 de la Constitución, que expone que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
No muestra mucho respeto y protección hacia las lenguas autonómicas la medida de Vox. Se hace que no sea necesario que sus trabajadores públicos tengan que conocer el idioma oficial de su comunidad. Y pasamos a una de las medidas estrella de Vox, la número 6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Al menos, para esta medida sí que reconocen que sería necesaria una reforma constitucional agravada, puesto que el artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. No hace referencia al resto de modificaciones que deberían hacer: supresión de gran parte del título octavo de la Constitución, eliminar todas las referencias a las comunidades autónomas que hay en el resto del articulado, las hay hasta en el título dedicado a la corona, disolución de los parlamentos autonómicos y sus estatutos y derogación de leyes que emanan de estos. Para lo que tiene que ver con los parlamentos autonómicos, lo tendría imposible, puesto que hay autonomías en las que su presencia, como Cataluña o Euskadi, es testimonial en los parlamentos, o nula. Seguimos avanzando entre las medidas y llegamos a la número 10, que va a ser la última para no alargar mucho el vídeo. Supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de ambas regiones y sus diputaciones forales al régimen común. En el redactado de esta medida no han tenido en cuenta la disposición adicional primera, que dice lo siguiente: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y los estatutos de autonomía. Es decir, que podrían cambiar el régimen foral, pero desde los parlamentos vasco y o navarro. Y como hemos dicho, su representación en estos parlamentos es cero. Así es difícil cambiar el régimen foral cumpliendo con la Constitución y no a la fuerza como ellos proponen. Y bueno, eso es todo. Hay más medidas del programa que no encajan en el marco constitucional. Si dan para un segundo vídeo, pues las recopilaré y las pondré en breve, eso espero. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo.